Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Punto de Vista. Vamos a trabajar, uno, África, los levantamientos populares en África, ¿qué está sucediendo allí? Dos, 50 años del golpe de Estado contra la democracia en Chile. Tres, estaríamos en Colombia trabajando las grandes movilizaciones campesinas que se están presentando y que se han convocado para el 27 de septiembre de este año. Y la reciente imputación contra el general Mario Montoya en la Jurisdicción Especial para la Paz. Arranquemos. El mundo registra con asombro los levantamientos populares en África. Golpes militares junto con levantamientos populares, reclamando autonomía. Este fenómeno se viene presentando y reclaman de Occidente un trato justo, digno e en igualdad de condiciones. Un golpe militar en Gabón es el último y más reciente registro que tenemos de levantamientos populares y militares en países de África. Una secuencia en aquellos países con gran capacidad de producción de minerales y con una carga y una riqueza especial. Europa es la que se ve beneficiada de estos recursos que compra a bajo costo. Los países africanos vienen levantándose, exigiéndole a Occidente que cambie las condiciones de relacionamiento, que mejore sus formas y respete las formas de autonomía de los países. Esto es lo que viene ocurriendo en África. África se opone a esa economía extractiva y de extracción de todo tipo de riquezas que no repercute en el beneficio social de su pueblo, de su gente, de su población, que no repercute en mayor desarrollo para sus pueblos. De eso es lo que se expresa en las movilizaciones populares y también lo que se dice en los discursos de los golpes militares. Además, hemos contado con unos gobiernos que se han enquistado en el poder, facilitando estas políticas extractivas aupados por Occidente, protegidos por gobiernos de Occidente, en específico también por Francia, consolidándose una política colonial aún sin ser una época de colonias. En el mundo está emergiendo un nuevo orden, un orden multipolar, y en ese nuevo orden multipolar se vienen gestando estas alianzas en África, aupados, apoyados, impulsados también por el gobierno de Rusia para provocar también levantamientos e independencias o unas políticas más equilibradas y más acordes con la equidad y con el respeto permanente de la autonomía de los pueblos. Ese es el nuevo orden y se abre una brecha, una posibilidad para que los pueblos del sur, organizados y articulados, exijan y levanten sus voces frente a una constante y eterna manipulación de los gobiernos de Occidente. Vamos a ver qué sucede en este proceso de levantamientos a mediano y a largo plazo, en esta emergencia de un nuevo orden multipolar. El médico cirujano Salvador Allende, el 3 de noviembre de 1970, asumía la presidencia después de lograrlas en unas elecciones justas, democráticas, amplias y transparentes. Pero recordar que fue candidato en 4 oportunidades anteriores y es el 11 de septiembre de 1973, ya cursado una parte de su gobierno, que una cruenta dictadura, un golpe de Estado, abre la puerta a la dictadura en Chile y pone como líder a Augusto Pinochet, una dictadura militar que vulnera derechos, transforma la sociedad y sobre todo, como fuente principal de su razón de ser, abre la puerta al neoliberalismo. Gracias a los archivos desclasificados de seguridad de Estados Unidos, hoy tenemos conciencia plena y suficientes argumentos para decir quiénes dieron la orden. El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del entonces presidente Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, fueron quienes dieron la orden, prepararon, auparon y sostuvieron un régimen dictatorial. Hacer gritar la economía fue la expresión del presidente Nixon cuando conoce el resultado electoral en Chile, el triunfo democrático de Salvador Allende.
Pero esta expresión nos recoge una serie de estrategias utilizadas para asfixiar la economía y asfixiar la sociedad chilena, preparando el escenario para el golpe de Estado. Lo podemos resumir, una estrategia de asfixia económica, una estrategia de medios de comunicación a través de mentiras, engaños, difamaciones para generar zozobra en medio de la población y una articulación con la bancada en el Congreso de oposición para detener todos los procesos de reformas a favor del pueblo que estaba promoviendo en su momento Salvador Allende. Y también una estrategia cultural para promover a través de los sistemas educativos, de las universidades, sobre todo privadas, un ambiente propicio para que se diera finalmente el golpe de Estado. Pero, ¿qué dicen los expertos? Escuchemos a Robinson Silva Hidalgo. Él es historiador de la Universidad Austral de Chile. ¿Qué legado deja hoy, qué pervive hoy de la dictadura de 1973 en Chile? La dictadura chilena, junto con la oposición centrista a la dictadura, que es esta democracia cristiana y sectores socialdemócratas, podríamos decir, de los años 80 y 90, pactaron una cuestión fundamental para la dictadura, o dos, podríamos decir. Por una parte, la preservación de la institucionalidad política que creó Pinochet, básicamente la Constitución del 80, pero es más que solo la Constitución del 80. Es un nuevo código laboral, es un nuevo sistema de pensiones, digamos, de seguridad social. Bueno, pensiones, no seguridad social. Y a partir de allí también un modelo económico, que es lo que llamamos hoy día neoliberalismo, que fue iniciado a fines de los 70, en los 80. Aquí se habla siempre de Chile, el laboratorio del neoliberalismo. Hay autores que dicen que no están así, pero bueno, la cosa es que lo tuvimos y que también se pactó y que se mantuvo y profundizó durante los años de la concertación, es decir, los gobiernos de Elwin, Frey, Ruiz Tagle, de Lagos y Bachelet hicieron continuismo de ese modelo económico, no lo desafiaron y solo hicieron reformas mínimas a eso. Entonces, la gran herencia de la dictadura son nuestras relaciones sociales de producción, es nuestro modelo económico, es la manera en que nosotros entendemos la manera de vivir en Chile, ¿no? Donde todo está privatizado, donde todo se monetariza, donde el Estado tiene un rol absolutamente subsidiario, menor, y bueno, eso ha despertado también grandes malestares en la sociedad chilena. El gobierno de Gabriel Boric hoy día es resultado del estallido, es resultado de la movilización social de las personas molestas con este modelo económico. Pero bueno, el pactismo es tan importante, es tan fuerte en Chile, que atraviesa de derecha a izquierda. Entonces, cambiar las maneras de operar dentro del Estado, de operar de la economía, no ha tenido ningún tipo de cambio. El gobierno de Boric ha continuado con la misma modalidad. Robinson, pero en últimas, ¿quién ganó con la dictadura? Mira, básicamente el gran ganador del proceso dictatorial es el empresariado. Podríamos decir que en Chile, o hay muchos que afirmamos que en Chile se produjo una refundación del capitalismo, con nuevas formas de operar, en este caso con un ultraliberalismo, neoliberalismo, que dio mucho más poder todavía al empresariado. ¿Cómo fue? A través del despojo del Estado chileno, del desmantelamiento del Estado chileno, que durante un siglo había acumulado una fuerza importante, había industrializado el país, había desarrollado funciones públicas y económicas muy importantes, la nacionalización del cobre, que también se la debemos a Allende, la reforma agraria, una serie de cuestiones, y el empresariado se alía con la dictadura para privatizar toda esa gran patrimonio del Estado, y se hace con las fuerzas productivas del país, de toda la nación. Entonces, el gran ganador es el empresariado, por supuesto, que va a estar al lado de quienes protejan con mayor fuerza el modelo económico que les ha dado grandes beneficios. El empresariado chileno es muy, muy fuerte, muy potente, ha acumulado un capital impresionante durante 40, 50 años, y eso es notorio. Han apoyado irrestrictamente a toda la clase política neoliberal, a toda, de derecha a izquierda, financiándola incluso ilegalmente, como se ha visto en muchos casos que están judicializados, de financiamiento ilegal a la política. Apoyó fuertemente a los sectores dentro de la Convención Constitucional anterior que defendían al modelo.
financiando campañas también. Por lo tanto, el empresariado tiene un claro rol ideológico y político a favor de la conservación del modelo, y si es necesario apoyar en esta pasada al pinochetismo, lo va a hacer, sin ningún problema. En últimas, lo que se atacó fue el proyecto de unidad popular, la capacidad organizativa del pueblo para generar y empujar transformaciones. Eso fue lo que se atacó. Hoy, ¿qué pasa con el movimiento social y popular? Aquí hay una cuestión súper interesante porque el gobierno de Boric sacó un hashtag y un eslogan, una campaña a partir de los 50 años que se llama Democracia Siempre. Porque ellos y la clase política en general, matices, fracturas más, menos, consideran que el gran dañado en el proceso del golpe de Estado fue la democracia, la institucionalidad, ¿sí? Y la verdad es que si tú revisas los datos de quiénes fueron los muertos durante la dictadura a partir del golpe de Estado, es pueblo. Son sindicalistas, son campesinos de la reforma agraria, son mapuches, son mujeres que eran activistas, ¿cierto? Muchos militantes muy jóvenes de partidos de izquierda revolucionarios, como el MIR, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Son personas de las más distintas índoles del pueblo organizado. Por lo tanto, lo que se destruye y lo que se busca acabar es con los sectores del pueblo que estaban organizados luchando por la transformación radical del país. Aquí no se atacó a un demócrata por serlo así, o por definirse él como eso, ¿no? Se atacó a personas que se consideraban un peligro. Lo que muere o lo que se destruye con el golpe de Estado es el proyecto popular de transformaciones radicales. Y de eso, eso yo creo que está en la conciencia de las personas que se movilizan por la memoria, por la reivindicación de ese proyecto popular y de las personas que fueron asesinadas y conculcadas en sus derechos por esa razón. Vale analizar esta realidad en el pueblo chileno a la luz del día de hoy. Esas estrategias de desestabilización de pueblos y gobiernos no afines a los intereses norteamericanos y no afines a los intereses de pequeños grupos y élites siguen vigentes y siguen adaptándose a los tiempos y a las dinámicas de hoy. Pero de fondo entender que siempre se estará atacando la capacidad organizativa de los pueblos y la unidad popular. Participación efectiva de la sociedad y la reforma agraria, dos de las centrales razones que han motivado permanentemente el conflicto en Colombia. Respecto a la reforma agraria, siempre se han generado los tropiezos por parte de élites y por parte de grupos de poder para detener cualquier intento de reforma agraria en el país. Por el contrario, el país se ha visto abocado de manera violenta a contrarreformas agrarias, cuyo resultado es la acumulación de gran cantidad de tierra en pocas manos. De hecho, el punto 1 del acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno de Colombia hace alusión a la reforma rural integral, un impulso a una reforma agraria en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro viene ubicando este tema como central y por ello está retomando los espacios de participación directa del campesinado, reviviendo los comités campesinos, los comités regionales y también caminando hacia una gran movilización social que empuje y apoye esta necesidad de una reforma agraria ya. Gracias a las luchas del movimiento campesino y de la sociedad que apoya el movimiento campesino de manera real, pues se han logrado avances significativos, como que se reconozca al campesinado en la Constitución de Colombia como sujeto de derechos, como que también tenemos una jurisdicción agraria, fruto del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Ahora sigue su reglamentación para que ella empiece a funcionar. Otras estrategias que se han implementado, como retomar la cumbre agraria campesina étnica y popular. Instrumentos que van sumando en esta necesaria reforma agraria. Ahora es prudente que la sociedad rodee este escenario del movimiento del campesinado en Colombia para impulsar y evitar que retrocedan los avances en esta necesaria reforma, en esta necesaria redistribución justa de la tierra para el progreso y el desarrollo de los pueblos. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,
imputó cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el general en retiro Mario Montoya y 8 militares por 130 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño. Se trataría de una emboscada a una camioneta que iba conducida por un paramilitar que tenía el alias de Parmenio. Aparentemente Parmenio le ofrece o acepta llevar a unos civiles, entre ellas estas 2 niñas que eran estudiantes del Liceo San Rafael, a otra vereda, y entonces la unidad militar había planeado hacerle una emboscada a esa camioneta y los civiles quedan muertos allí en la emboscada. Aún nos queda mucha verdad por develar. En el marco de la campaña liderada por la Corporación Jurídica Libertad, las víctimas están en el centro, se da cuenta de que esta imputación aún no refleja las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte del general Montoya. Entonces, señor general, ¿usted conducía las operaciones y presentaba los resultados operacionales de acuerdo con su imaginario? No, señora magistrada. Es de resaltar en el comunicado de la JEP la referencia que hace al Plan Colombia y el Plan Patriota. La intervención de Estados Unidos a través de estos 2 planes, al referirse que la estrategia militar definió áreas de especial intervención por su prioridad económica. Una de ellas era el oriente antioqueño. Aún nos queda verdad por develar: el papel de Estados Unidos, el papel de la reconfiguración de los territorios para el mercado global y, por supuesto, seguir indagando sobre el papel de los altos cargos militares y políticos. Bien, hemos concluido. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión para seguir profundizando sobre nuestros puntos de vista.